Buenas noches o buenas tardes, noches, como se dice ahora. Hoy estamos aquí no para hacer un homenaje triste, vamos a hacer un homenaje a un gran hombre. Esta idea surge porque el espacio Mixtura, el espacio Mixtura inicia generalmente sus actividades en febrero, marzo, salvo cuando venía Saúl con Mariluz, que a veces la tenemos que empezar en enero porque se nos iban y nosotros queríamos hacer siempre alguna actividad con ellos. Hoy empieza el ciclo 2019 de Espacio Mixtura, que ya tiene 11 años, que fue creado entre Mónica y yo, Mónica Marcheski, que está por ahí, que después tuvo otro tipo de actividades, y el otro que organiza hoy esta actividad es Diego Cubelli, de la revista y editorial Lo que Vendrá. El espacio Mixtura acaba de finalizar una convocatoria al 6º concurso de narrativa y poesía. Vamos a ver todavía, no sé si ya se le entregaron los trabajos a los jurados, pero terminó el 28 de febrero las inscripciones para ese concurso, que es el 6º. Y además, en diciembre publicó el primer premio de poesía, que en el 2016, en el 5º, lo había ganado Oscar Chaper con este libro de poemas que se llama Hombre por el Bajo del Perdido. Uno de los jurados era Melba Guariglia. Y este año tenemos en poesía a Nogareda como jurado. Todo esto para que vayan conociendo, los que no conocen el espacio Mixtura, de qué se trata, por qué hacemos. El día 13, miércoles, vamos a estar homenajeando a la mujer y a la madre tierra, a la Pachamama, en el Club Brasilero a las 7 de la tarde, y estamos invitando a que participen. Algunas personas ya van a hacer su pequeño espectáculo, su performance, pero es libre, gratuito, y pueden participar con sus trabajos, con sus lecturas, eligiendo sus propios trabajos o de algún autor, o si es músico, alguna canción que refiera a la mujer y a la madre tierra. Nosotros venimos de un congreso, el 8º congreso del Proyecto Cultural Sur, que entre sus resoluciones se tomó que en marzo íbamos a homenajear no solo a la mujer, sino también a la madre tierra, como un llamado de atención a la depredación del planeta. También el tema de la violencia, el tema de la discriminación, etc. Hoy vamos, no sé si ya llegó Giovanetti, tenemos la participación de Dardo Delgado, en nombre del Galpón, Teatro del Galpón, que agradecemos que se haya adherido a esta jornada, Eduardo Nogareda, Diego Cubelli, Melba Guariglia, Hugo Giovanetti, y está presente con nosotros Mariluz Suárez, la compañera de Saúl Ibargoyen. Queremos agradecer también a la Academia Nacional de Letras, que difundió esta actividad, a la Fundación Alfredo Citarrosa, que también la difundió. Y les voy a comentar que recibimos mensajes de Leonardo Garet, de Jorge Arbeleche, de Miriam Bianchi, de Pancho Lucich, de Sonia Otero, que no, algunos por estar en otros países y otros porque por indisposición, que no pueden estar hoy acá. Tenemos un mensaje que llegó del diario El Popular, pero no el Popular actual, sino de la Asociación de Ex Trabajadores del diario El Popular, 1957-1973, que saluda el merecido homenaje al compañero Saúl Ibargoyen, periodista
escritor y también trabajador de nuestro diario, dicen los compañeros. Algunos compañeros de la directiva de Casa de los Escritores se hicieron presentes. Y bueno, Diego es secretario de la Casa de los Escritores, Giovannetti es socio de la Casa de los Escritores, nosotros somos socios de la Casa de los Escritores, y Saúl era socio de la Casa de los Escritores, y más aún, fue uno de los dirigentes de ASESUR, que fue la asociación de escritores que surgió después de la dictadura, en el momento que empieza la democracia. Yo les voy a hacer un comentario previo a la intervención de los compañeros invitados, y es lo siguiente. Saúl Ibargoyen fue, porque alguien, ¿por qué lo conoces a Saúl? Yo a Saúl lo conozco desde el año 60 y pico, cuando en el 70 empezamos a editar un periódico que se llamó Presencia, que muchos ni se acuerdan, los más jóvenes por supuesto que no, que era un diario que se vendía en los kioscos, salía cada 15 días, un bimensuario, que era de la colectividad judía pero progresista, antisionista, vamos a decirlo clarito. Y ahí escribían, el director era mi hermano Mario Chis, estaba Rubén Jakowski, Hernán Piris, que era el secretario de redacción, Rubén Jakowski, Macunaíma, Rubén Acasuso, Mauricio Krieger, Samuel Diamant y tantos otros que estuvieron en este periódico. Y lo que yo tengo aquí son notas de Saúl, que escribía sobre los escritores y la realidad, por ejemplo, una serie, y sobre el papel de los escritores en la sociedad actual. ¿Cuál es el papel que les corresponde, además de sus trabajos, su creatividad, sus creaciones, el papel que le correspondía y de qué lado había que estar? Y aquí aparece, cuando falleció Mario Chis, que era mi hermano, que lo vuelvo a decir, está la elegía por Mario Chis, que está publicada. Esta fue la primera publicación, y después se publicó en el libro Exilio, que se publicó en México o acá. La Patria Perdida. La Patria Perdida. Bueno, y yo se los voy a leer y después no les doy más cháchara. Dice: no lo puedo creer, dijo aquella madre, no lo puedo creer, y la bufanda adensaba su voz entre los pliegues negros. No era un asunto de lágrimas, un negocio cotidiano de dolor, una sombra inesperada, en beneficio del sórdido enemigo, una pérdida en la que todos somos menos. Pero la hierba más jugosa es una brizna seca, y la rosa reciente ya no está en su sitio de color o de belleza, y la sonrisa ya no existe en la boca que dijera: para hoy queremos el trabajo de mañana, porque el día sábado tú descansarás, y en esas horas el tiempo en ti mismo será tu principal tarea. Nadie romperá sus vestiduras, nadie aventará cenizas, nadie saldrá a perderse en el desierto, nadie podrá creer. Yo no creeré lo que alguien, llorando oscuramente, me dijo por teléfono, pues contigo quise hablar, y hubo una cifra equivocada, un número cambiado, un grave error cometido por tu muerte. No sé quién de ustedes quiere hablar primero. Giovannetti, ¿quieres hablar? Yo agradezco enormemente la invitación para integrar esta mesa. Agradezco a los compañeros que organizaron el homenaje. Como decimos los católicos en la misa, justo y necesario. Y podría agregar, no rimbombante, no glamoroso, no manijeado por el establishment, que sigue siendo el mismo después de las épocas del 45, donde empezaron a ningunear a Saúl sistemáticamente. Los ninguneos no surgen organizadamente, surgen porque hay artistas y hay gente que se atreve a ser ella misma, que se atreve a
a buscar su tesoro escondido, que se atreve a violar las reglas del canon de la mediocridad. Ese canon de la mediocridad excede los límites de la política con banderas. Hay canon de la mediocridad en la izquierda, en la derecha, en donde sea. Hay gente inocua que hace artesanía y no hace arte. Lo que le gusta es lucirse. Lo que le gusta es primerear. Y para decir una palabra que le hubiera gustado mucho a Saúl, lo que le gusta es jetear. Esa gente ocupa el lugar de la gente que hace los verdaderos goles. Y Saúl vivió tratando de hacer goles y terminó su vida haciendo muchos goles. Y vamos a decirlo brutalmente, como se quiera decir. Primero se tuvo que exiliar de Tontovideo, como lo calificaba Julio Reyes Reissig, por el fascismo. Y después se tuvo que exiliar por una disidencia que hubo dentro del Partido Comunista del Uruguay. Y yo tuve la honra, la tristísima honra, de que nos pintaran un grafiti en lo que hoy es la peatonal Sarandí, y todavía era calle Sarandí, donde decía: Saúl tocó la diana y dejó la viola. Porque había habido un intercambio, él estaba militando más acompañado por otra compañera y yo había agarrado otra zona. La viola era yo. Se llegó a eso. Y a eso se llegó, si vamos a lo mítico, por el síndrome de Caín. Porque Saúl, cuando se desexilió en un glorioso día del año 83, que fuimos al aeropuerto y una caravana con toda la gente del Galpón, que recorrió toda la Rambla y había un pueblo entero saludando a esa gente, hubo compañeros, vamos a llamar entre comillas, que lo vieron como una especie de invasor de su inexistente fama, y con los años, exactamente 7 años duró, le hicieron la vida tan imposible, tan imposible, tan imposible, tan imposible, lo digo 4 veces, que se tuvo que ir de nuevo a México. Fuimos con el Gordo Frechero a despedirlo. Ya nos habíamos desafiliado junto con Saúl, porque en aquel pasquín que se había vuelto la hora popular, nos insultaban a nivel personal. A nivel personal. Esa gente ahora, yo no odio a nadie, ni siquiera existe, ni siquiera existe. ¿Cuál es el triunfo máximo de la vida de un hombre? Existir. Entonces, no es justo decir, ¿qué trabajo da existir? No, también da trabajo no existir. Los infelices que no llegan a existir por morderle los tobillos a los que son valientes, les da mucho trabajo también. Todo da trabajo. Como dice Jerome David Salinger, hasta el más cobarde de los seres humanos necesita mucha valentía para atravesar esta vida. El problema es hacia dónde orientamos la valentía. Saúl siempre fue un ser de luz, en guerra con las sombras y los laberintos y los trenes fantasmas y las montañas rusas interiores que todos llevamos adentro. Pero hubo algo que lo caracterizó. Yo soy amigo de Saúl desde el año 68, es una barbaridad de tiempo. Algo lo caracterizó siempre, y fue el amor a la cultura humana general, universal, el amor a la cultura artística y la generosidad para abrirle caminos a los colegas. Sobre todo cuando estaba en México, en el exilio, en plural salían comentarios de todos los libros de los compañeros que salían. No importaban las banderías, no importaban las peleas que había dentro de la izquierda. Lo voy a decir, fue terrible para mí en el año 70, en los años 70, en el 71, cuando las primeras elecciones, el odio que nos teníamos los comunistas con los compañeros del MLN, era terrible, se rompían amistades de vidas,
por un problema de estrategia política, porque unos elegían la lucha armada y otros elegían el frente de masas. Nos dejamos llevar por eso. Yo volví a mí me agarró el golpe en Europa. Yo volví de Europa a meterme la cabeza entera y el cuerpo entero en la boca del lobo de Caperucita. Me acuerdo que Saúl fue a buscarme al aeropuerto y me levantó así, porque yo soy muy chiquito, me levantó así y yo le dije con la clásica imprudencia que me caracteriza y con la cual voy a morir, ¿cómo hay que hacer para empezar a militar? Y me dijo, shh. Y ahí fue como si alguien me avisara, venís a una dictadura fascista. Yo hablé un poco alto. Y al año más o menos, él también va en reconocimiento del Galpón, el seccional de la cultura del Partido Comunista fue arrasado. Llegamos a hacer una manifestación en plena calle acá, acá, en estas cuadras. No un 1 de mayo, la hicimos un 30 de abril, un 31 de abril, repartiendo volantes a las 7 de la tarde a contramano del tránsito. Y no cayó nadie. Bueno, al otro día sí, al otro día había 4 puntos para el 1 de mayo, estaban los helicópteros, estábamos más cantados que la comparsita. Lo cierto es que Saúl fue torturado, y nunca me habló de su tortura. Nunca me habló de su tortura. Me sugirió nada más lo que le había pasado. Y yo estaba en mi casa y no me quería ir de mi país. No me quería ir de lo que yo ya no me importaba. Ya intuía que esto, la República Oriental del Uruguay, era un invento de la diplomacia inglesa. Y los que éramos verdaderos patriargandistas, los comunistas patriargandistas, artiguistas, sabíamos que nos sentíamos más orientales que uruguayos. Mariluz, no importa dar el detalle, puede ser testigo de cómo pidió ser despedido Saúl. Y pidió ser despedido con la bandera de Artigas y no con la que inventaron en el amañamiento de esta maravillosa pero cercenada y mutilada república, donde no hay democracia directa. Somos apenas un país, un Estado representativo. La democracia directa que quería Artigas nunca más la hubo, y Saúl tenía plena conciencia de eso. Ahora, lo que me contó Mariluz el otro día no me extrañó. Él se sentía oriental, y el que se siente oriental se siente artiguista, y el que se siente artiguista se siente bueno, y se siente, no trata de ignorar a los demás. Entonces, esta gente que hay acá, me dijo el muchacho abajo, sí, ya hay sala llena. Claro, acá no estamos velando a nadie en el Palacio de los Sueños Perdidos, como le digo yo al Palacio Legislativo. Acá estamos recordando, los que amamos a Saúl, estamos homenajeando a un hombre entero que yo tuve el honor de hacer la primera gran antología que se hizo en el 2000 en México, El Poeta y yo, un estudio y la selección de 40 de sus libros. Le decíamos la coneja de tanto que paría. Y así siguió, y siguió, y siguió, y siguió, y siguió. Y yo tomé el arquetipo de Gilgamesh, un personaje que Saúl amaba entrañablemente. Porque Gilgamesh, ¿qué es lo que le pasa a Gilgamesh? Se le muere el amigo en Enkidu, lo muerde la puerta del bosque de los cedros del Líbano. Y Gilgamesh se enfrenta a la muerte. Hoy sé, porque he hablado con Mariluz y unos días antes hablé con Itzel por teléfono, que Saúl estuvo a la altura de las circunstancias. Él se consideraba un místico ateo, pero sé que el día antes estuvo recitando y estuvo cantando. Entonces se puede decir que llegó al mejor momento, y a la muerte no la nombraba, decía la gran aventura. Entró en la gran aventura enamorado del atardecer. Y acá quiero hacer presente que esté sentado en esa silla recordándonos el gran Juan Carlos Macedo, con quien tuvimos una revista junto con Saúl y Espínola Gómez, que en 2 versos dijo una de las verdades más maravillosas que yo he escuchado jamás. No era un hombre religioso, y puso así: porque solo la muerte construye
la espesura del amor. Sin muerte no hay espesura del amor. Y esos son versos, y los versos son símbolos y no se pueden explicar. ¿Qué quiso decir Macedo ahí cuando dijo la espesura del amor? Bueno, es esto que estamos viviendo acá. No estamos poniendo fotitos, no hay glamour. Esto es revolucionario. No le gusta a la muchachada que le gusta lucirse. Entonces, bueno, yo no solo soy muy religioso, sino que ahí sí estábamos de acuerdo con Saúl en que existen sincronías y causalidades inexplicables, misteriosas. No hay que olvidarse que Jorge Bocanera, otro hermano común, tituló el libro que hizo sobre Juan Gelman, Confiar en el misterio. Eso es tener fe. No importa que sea una fe religiosa, una fe filosófica, no importa. Es no confiar en el imperio ilusorio de la nada. Eso es un invento humano. Y según Jung, lo manda al inconsciente para que uno encare. Manuel Espínola Gómez tampoco creía en la trascendencia personal, pero me decía, no me jodas con la nada. Yo creo en el todo. Y cuando Mariluz me dijo que estuvo cantando y recitando, yo llegué a mi casa con el corazón abrigado. Eso es grandeza. Y quiero cerrar el dato de que si Saúl hubiera dicho una sola palabra, hubiera dicho mi nombre durante la tortura, yo me hubiera comido años de cárcel. Y no la dijo porque nunca vinieron a buscarme. Y yo vine muy mal de París y me hubiera vuelto loco en el penal. Entonces, bueno, esto es una opinión personal. Para mí la muerte no existe. Hay suficientes pruebas, no religiosas, sino científicas ya, de que por lo menos es una gran incógnita. Lo que existe es la espesura del amor. Yo voy a pedir, cuando termine todo, para cerrar cantando una milonga que compusimos con Saúl en Aguas Dulces, Sombra el Rostro se llama, en el año 75, en plena oscuridad, y que termina con la luz. Entonces, gracias compañeros, gracias por estar acá, gracias por el amor, que es lo único que merece Saúl Yorgos. Bien, antes que nada, yo soy del Galpón. Antes que nada, agradecer a Espacio Mistura por haber elegido esta casa, que fue siempre la casa de Saúl, como lugar para hacer el homenaje. Y para ustedes, en un decir mexicano, su casa de ustedes. Yo conocí una vez un poeta leyendo una publicación que se llamaba Aquí Poesía. Era en la época que los muchachos de 20 y pocos años nos moríamos por saber de todo, de literatura, de poesía, de cine, de pintura. Era como una necesidad total de aprender y aprender lo que pasaba en nuestro medio. Y además hacíamos teatro, que es como un arte que reúne todas las artes. Y yo leí esa primera publicación de ese libro, de esa publicación maravillosa que fue Aquí Poesía, donde 2 veces por mes uno leía poemas de poetisas y poetas que después con el tiempo, muchas veces dice poetas, ¿no? Nada más que poetas. Las poetas. Las poetas, sí. Yo tengo una amiga que se enoja Poetes. cuando le digo poetisa. No, somos poetas todos. O si no, tiene petiza. razón. Y tiene razón. Y donde aparecían 2 veces por mes poemas de gente que al poco tiempo eran reconocidos maravillosamente en nuestro medio como grandes artistas. Y esa publicación, Aquí Poesía, fue un fermento, una semillita maravillosa que llegaba a muchos jóvenes también. A mí me había gustado muchísimo uno de los primeros números,
unos poemas de Saúl que hablaban algunos de amor, otros de desencanto, otros de la violencia de la vida y lo que había que hacer para luchar y estar viviendo. Y al tiempo, en la militancia del partido, conocí a un Saúl. Y yo le digo, decime una cosa, ¿vos sos el Saúl que escribe poesía? Y con esa sonrisita de picardía de niño que a veces usaba, me dijo, sí. Y bueno, ahí ya fuimos grandes hermanos, grandes amigos, hasta que llegaron las épocas más duras. Estuvimos presos en el departamento 6, Lil también. En esa cosa de la dictadura que no es nueva, de que cuando digo la palabra cultura saco el revólver, había pintores, músicos, escritores, gente de teatro y poetas, que yo siempre hago una diferenciación que no es nada académica entre la literatura en general y los poetas. La poesía es una cosa diferente. Y ahí empecé a leerlo más y a hablar mucho con él. Después de esa experiencia que tuvimos en el departamento 6, fuimos al exilio y nos encontramos en México. Y en México él fue le sugerimos que estuviera en el galpón, que se integrara al galpón, que precisábamos gente de su nivel cultural, de su formación, de escritor, que nos ayudaran en muchas cosas. Y él aceptó. Y estuvo un tiempo, hasta que se dio cuenta que eran dos ramas muy diferentes del arte, el teatro y la poesía. Pero siguió siendo un galponero, toda su vida fue un galponero. Después de eso yo seguí leyendo cosas y una de las cosas que siempre me llamó la atención y me gustó, yo no soy un analista literario, una cosa por el estilo, fue la capacidad de metáfora, de lenguaje, la fineza, porque además es un hombre muy fino y muy delicado, no largaba un trabajo sin haberlo visto y sin estar satisfecho con lo que hacía. Y en México conocimos un libro precioso, en prosa, La sangre interminable, que es maravilloso. Yo no sé si todos lo han leído. Es una novela, es una novela en portuñol, pero donde Saúl, que es un escritor muy, ¿cómo diría?, muy cuidadoso, no solo toma el lenguaje de la frontera, sino la sintaxis de la frontera, que es maravilloso, que adquiere una belleza diferente. Bueno, después siguieron otros libros. Ese famoso personaje de Joaquín Coluna, perdón, es el personaje de La sangre interminable, que después él toma, pero de otra faceta, en unos cuentos que se publicó acá, en el 92, que publicó el PCNT. Y bueno, cuando llegamos a México, dijimos, no sabemos nada de México. Primero, el galpón quiso trabajar como grupo, poder seguir haciendo cosas por la democracia en Uruguay, pero como grupo, y en lo que sabíamos hacer. ¿Y qué hacemos de teatro? No conocemos el medio, no conocemos qué opina la gente acá, cuáles son los gustos. Y tuvimos una idea que fue bastante inteligente. Los niños en todo el mundo son iguales. Empezamos con una obra de niños. ¿Y quién fue el escritor? Saúl. Entonces, en base a algunas improvisaciones que hicimos nosotros, él fue armando lo que se llamó Los Cuates de Candelita, lo que serían los Amigos de la Luz, que en México había que ponerle otro nombre, que fue un espectáculo maravilloso, que nos hizo conocer mucho en México y francamente nos dio de comer durante muchos años. Ahí seguimos nuestra entrañable amistad con Saúl. Cada vez que él tenía un libro venía y lo traía para que
diéramos la opinión y todo eso. Y hay una cosa que es maravillosa. Él era un militante político. Y de verdad. Y lo seguía siendo hasta el final. Siempre tuvo en la cabeza la sensibilidad, el afecto, el amor por los hombres, sobre todo por los humildes y por los que sufrían, y el odio irrenunciable a las dictaduras, a los opresores, a los torturadores. Y hay otros poemas, un par de publicaciones más de poemas donde habla de eso, que son muy fuertes y al mismo tiempo, vaya contradicción, hermosísimos. No sé, quizás sea muy personal todo esto que cuento de él y de mi amistad con él. Cuando venía a Montevideo, apenas teníamos oportunidad de vernos una tarde o acá en el galpón, en la cafetería o en el bar de enfrente y conversar, pero él estaba siempre tan tironeado por toda la gente que lo quería y lo admiraba acá, que no tenía mucho tiempo. Y nosotros tampoco, porque estábamos construyendo el teatro en ese momento, reconstruyendo el galpón. A mí me sugiere una cosa, el tema Saúl. Millet, el pintor francés, decía una frase: no se puede pasar por la vida con las manos en los bolsillos. Si hay un ser humano que no pasó por la vida con las manos en los bolsillos, ese fue Saúl. Muchas gracias. Bueno, Diego, Yo, te tocó. bueno, no sé si me van a escuchar porque vamos medio... Bueno, como la otra parte de la organización de hoy, antes de decir algo más personal, quiero agradecer a toda la gente que obviamente vino por Saúl, y bueno, eso siempre deja algo interesante, ¿no? Y bueno, y agradecer al Galpón también por el lugar. Y bueno, estaba pensando ahora qué voy a decir, aunque ya había pensado antes, ¿no? Pero estas intervenciones siempre generan uno se va por otro lado. Lo primero que tengo para decir es que con Saúl siempre voy a estar y voy a estar en constante contradicción poética y en otras cosas, ¿no? Que por suerte muchas cosas se las pude decir o escribir en su momento, pero bueno, eso siempre es interesante, porque eso surge del intercambio. Y bueno, en fin, hay una cosa que creo que Melba va a leer que me resultó muy interesante, Melba dice que Saúl posiblemente tenía el esquema de hombre nuevo que ya en esta época no calza bien, ¿no? Y eso me pareció interesante. Después, muchas cosas. Hace unos años, cuando empezamos con la revista Lo que vendrá, Saúl fue prácticamente de los primeros, junto con Novaré y con Betty, que están acá no casualmente. Saúl fue Un apoyo. Fue un apoyo principal desde el principio. Él nos dio 2 libros para publicar en su momento. Como autor, la relación de autor y editor fue muy interesante, porque nunca planteó ninguna problemática, ¿no? Que muchas veces los autores son complicados, no hubo problemas con nada. Recuerdo también cuando fuimos a Piriápolis con Mariluz y con Betty, que fuimos a visitar a Tchaikovsky, que eso también fue interesante, la búsqueda de Tchaikovsky, que Saúl estuvo mucho tiempo que no sabía dónde estaba Rubén, y bueno, y gracias a unas gestiones pudimos
coordinar ahí y salimos para Piriápolis, y ese viaje fue muy interesante. Y bueno, todos van a decir cosas más interesantes. Lo que sí, que bueno, que todos tenemos para aprender, creo, de esas figuras que Saúl representó a una generación que en estos momentos lentamente se está yendo, ¿no?, por las cosas de la vida. Es la biología. Es la biología, y bueno, que las reflexiones que tenemos que aprovechar, ¿no? Porque bueno, queda la obra, queda la amplísima obra que dejó, y está en nosotros continuar con eso, que no quede en este homenaje, sino darle trascendencia y que siga girando la obra, ¿no? Y bueno, agradecer nuevamente, y nada más. Y como hizo Hugo recién, voy a pedir, ahora al final voy a tocar un poquito el bandoneón. Ah, bueno. ¿Está? Muchas gracias. Diego de hablar muy poco, pero hace mucho, porque la revista Lo que Vendrá tuvo varias ediciones, en los libros editados también varios libros, y ahora estaba medio en receso, le estamos empujando para que ahora empiece a publicar de vuelta, así que los que tienen algo para llevarle, para que él después diga, no, esto no me gusta, aquello tampoco. Bueno, creo que Melba tiene algo escrito, y después tenemos, Nogareda, vas a leer unos poemas, pero antes de eso hay otra cosita más, así que... Muy bien. No sé si esto sirve. ¿No sirve, no? No. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Ustedes me van a disculpar, pero yo traje algo escrito por la sencilla razón de que no sé improvisar, y menos en momentos de emoción, sobre todo de emoción y de amistad, como es en este caso, tan especial. Gracias a Diego y a Betty por invitarme a este sentido homenaje a Saúl Ibargoyen Islas, en el cual contamos con la presencia de su viuda Mariluz Suárez, dramaturga, que nos visita junto a su hija, a quienes saludamos, y también a sus amigos y amigas cercanas del poeta y de la poesía. Hablar de Saúl para mí es remitirme a México, lugar donde fuimos acogidos y amados, Saúl y yo, junto a tantos otros exiliados, en tiempos en que nuestra tierra y nuestra gente sufría una feroz dictadura. Es también un homenaje a ese país que nos recibió con generosidad y al que el poeta Saúl adoptó para dedicar su vida y su muerte. Esto es para mí como volver a México, porque allí lo conocí. Y digo que lo conocí en presencia, pues ya conocía desde hacía tiempo sus primeros libros de poesía, descubiertos en la feria de libros que organizaba Nancy Bacelo en la explanada de la Intendencia, allá por los años 60. Era yo una adolescente ávida de lecturas, abierta a las nuevas formas libres de la poesía uruguaya, migrando del soneto al blanco verso que me sorprendió por su pureza. Por eso me atrevo ahora a buscar en mis recuerdos personales un lado que conocí de Saúl. Es mi experiencia sauliana, partes de una historia real, mía y verdadera. Allá en Ciudad de México, DF, en esa triste época para Latinoamérica, los poetas solíamos reunirnos sin nacionalidad, en la patria de la poesía, a veces con sueños a realizar, una revista, un recital,
un taller literario, un festival, una ida a las actuaciones del Galpón. Pero todo esto era dentro de un sueño mayor, contribuir a que las dictaduras latinoamericanas terminaran para siempre. Fue así que participábamos de actividades culturales de Uruguay, Chile, Argentina, Nicaragua, El Salvador, siempre con una mirada amplia, donde la literatura era un nexo, una forma de unir nuestros ideales y aptitudes por un mejor futuro. En esos encuentros, por supuesto, coincidíamos con Saúl. Él, un maestro para mí, yo escribiendo mis nostalgias, él, un experimentado docente y periodista, frente a una joven solitaria, aprendiz en un mundo multitudinario. Entre esos eventos, destaco haber compartido el segundo Festival Internacional de Poesía celebrado en Michoacán, él como poeta uruguayo, yo como periodista de la revista La Brújula en el bolsillo. En este festival tuvimos la oportunidad de acercarnos como orientales en medio de una pléyade de poetas como Ernesto Cardenal, Antonio Cisneros, Enriqueta Ochoa, eran un montón, pero por nombrar solo algunos de los latinoamericanos. Y allí en Morelia nos sorprendió la noticia de la invasión a Granada por parte de Estados Unidos. De inmediato, una declaración conjunta de los poetas terminaba más bien diciendo, porque era una larga declaración: la poesía que germina solo en un ámbito de libertad siempre rechazará frontalmente el atropello y la barbarie. Esos días, en unidad fraterna, cantábamos improvisados tangos, Saúl y yo, llevando a nivel internacional nuestras nostalgias del Río de la Plata. Destaco también los años de trabajo compartido en la revista Plural. No era fácil en aquellos días encontrar trabajo en un país donde los exiliados sudamericanos llegaban por oleadas, por lo cual apunté hacia la escritura para sobrevivir, ya que mi profesión requería papeles que habían quedado perdidos del otro lado del océano. Escribir y corregir fue una estrategia de sobrevivencia que aún me ampara. Aprendí el oficio de correctora y con esa tarea pude aprender también a existir. En una oportunidad en que necesitaba imperiosamente un salario fijo, Saúl me auxilió llevándome a la revista de Excelsior, donde él era secretario de redacción, y allí trabajé junto a él como correctora primero de la revista Plural, redactora después, mientras procuraba ordenar mis otros papeles de migración que nunca logré corregir. Allí en México escribí mis primeros libros inéditos, los cuales leíamos con Saúl en voz alta, en las cantinas, junto a otros compañeros y compañeras de la revista, entre tequilas con sangrita y chicharrón. Allí, el maestro Ibargoyen me daba sus lecciones espontáneas, de las que aprendí a beber y a resistir las crudas resacas del día después, así como acompañar sus caídas. No éramos pocos los que íbamos a esas cantinas, incluso estaban compañeros de trabajo como Bocanera, del cual acá ya hablaron, y otros buenos compañeros más. Laszlo Musón, Jaime Labastida, aunque él no era de los que iba más a menudo a las cantinas. Éramos implacables en las críticas de nuestros textos, ritmos, consonancias, acentos. Nada impedía que termináramos discutiendo de tal modo que llamaba la atención de los parroquianos, en su mayoría hombres. En aquel entonces
no se admitía fácilmente el ingreso de mujeres a las cantinas. Y eran cantinas que frecuentaban, se frecuentaban el entorno de los periódicos del DF, a pasos de Reforma, hoy lugar del Excelsior, en un edificio moderno, muy distinto de aquellas oficinas que habitábamos y que el terremoto del 85 fracturó. También tengo presente de aquellos momentos que Saúl prologó mi primera edición de La casa que me habita y también publicó varios comentarios de ella en periódicos mexicanos y de algún otro libro de poemas que llegué a publicar. A nuestro regreso, yo huyendo del terremoto en el 86, él en fechas posterior, nos dedicamos a trabajar por la refundación de una asociación de escritores. Él con su vasta experiencia de militante, incluso de sindicalista. Y después en los comités de escritores del FA, del Frente Amplio. Nos unía un país que para él sería su lugar definitivo de adopción. Para mí, el nacimiento de una nueva etapa en la vida uruguaya. Así compartimos año a año sus retornos, una llamada telefónica, una visita rápida, un café, varias muestras de la poesía uruguaya también que me encomendó a realizar para revistas mexicanas, mi primer libro, El sueño de siempre, que lo publicó la Universidad del Estado de México gracias a una de sus participaciones, y fue presentado también aquí por él en el auditorio del MEC. Igual que La casa que me habita, que él me presentó en la feria de Nancy Bacelo, ahí en Boulevard Artigas, cuando estaba en Boulevard Artigas junto a Washington Benavides. Y también a Medio Andar. Compartíamos también sus dichos mexicanos, pero también discutíamos mucho y disentíamos en estilos de encarar los trabajos, por ejemplo en La Hora, también en política, en algunas de sus ideas, pero sobre todo de sus actuales ideas, que para mí se habían convertido en menos materialistas y más radicales, aunque siempre coincidíamos en búsquedas de mundos posibles. Intercambiábamos siempre por encima de las diferencias, un pasado común, un país amado, hijos pródigos y sobre todo, en el caso de Saúl, esa generosidad en la creación generosa de su poesía. Gracias a ustedes por estar acá, gracias México y gracias Saúl. Bueno, tenemos una sorpresita. Quiero aclarar algunas cosas que vale la pena para muchos compañeros que no lo sabían. Saúl era presidente del Comité del Frente Amplio en México. Creo que todavía, hasta, no sé si hubo después algún cambio. Y además, y esto no es por Espacio Mixtura, sino por Betty Chis, porque voy a separar las aguas, hace unos cuantos años me mandó una carta, creo que por el año 2010, me mandó una carta a Saúl que me pidió que quería comunicarse con Eduardo Loría, en ese momento secretario del Partido Comunista del Uruguay, y le pidió la reafiliación y vino acá al Congreso y le entregaron el carnet del Partido Comunista. Ahora tengo otra sorpresa. Espera un segundo. Tengo que invitar a Marilú.
te pido que vos la entregues a Marilu. ¿Lo tengo que abrir? Ah, sí. Sí, claro. ¿Despacio o rápido? Parecen bombones. ¿Parecen bombones? Parecen bombones. Ay, qué cosa más hermosa. Ay, ya le estoy destruyendo, ¿eh? Bueno, esto es, se arma y lo vas a tener en tus muebles, en el living comedor, donde vos quieras ponerlo, para recordar a los uruguayos. Muchas gracias. Dale lo nuestro, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, sí, lo voy a tratar con cuidado. La artesanía de los uruguayos del mercado. Bueno, Eduardo Nagareda llegó. Soy yo. Bueno, yo agradezco antes que nada a Betty y a Diego, que son los que han organizado esta reunión, que me hayan invitado a participar de ella. Y creo que sería bueno que ahora hablara Saúl. Tengo aquí uno de los últimos libros, de los últimos años. Van a hablar de últimos primeros con Saúl, que tiene enormes cantidades de libros. Esto es del 2016, el libro se llama Versos al aire, y él mismo hace un prólogo, una introducción, donde dice que este libro no pretende ser sino un gesto metafórico contra el sucio ruido de la banalidad, el estruendo mediático y los agresivos bramidos del capitalismo salvaje. Ese es Saúl. Ese es Saúl, ¿no? Ese y también un tipo muy inteligente, que yo creo que es de las personas más inteligentes que yo he conocido en la vida, y se ha hablado mucho ya aquí de su faceta de generosidad, y creo que también, entre otras condiciones, entre otras características, la generosidad fue primordial en Saúl, entiendo yo. Es decir, aquí hay gente que lo ha conocido mucho más, que ha compartido mucha más vida con él, pero aún así, bueno, en el 2016, cuando presentó este libro, tuvo conmigo un gesto que yo no le había insinuado para nada, pero él tuvo la iniciativa de invitarme a publicar en México. Totalmente espontáneo de su parte, eso es generosidad, ¿no? Que está relacionado con la solidaridad, que está relacionado con el sentir humano, el compartir lo humano, ¿no? No en vano, también no por casualidad, digo, en este prólogo menciona a Don Quijote de la Mancha. Dice, para este autor, porque reivindica ahí la grafía antigua de la palabra, autor con una C intercalada. Bueno, él habla de la vigencia de la obra literaria, no sé qué, y entonces dice, para este autor, el asunto se esclarece a partir de sus lecturas del ingenioso hidalgo o caballero Don Quijote de la Mancha, pues aparece explícita la participación de Cervantes, del árabe Siriamete Benengeli, del traductor de etcétera, etcétera. Bueno, y aparece ahí incluso Sancho Panza, ese imaginario quijotesco también pienso que representa, contribuye, ¿no?, a la pintura de este querido personaje, Saúl. Pero bueno, digo, que hable Saúl y que diga, por ejemplo, en este poema que se titula Preguntar. Preguntar es responderse hacia adentro, es tejer sílabas primarias, metáforas rompidas, espirales de oscura identidad, médulas que se exasperan con su hueso, uñas de aire que raspan vidrios secos, canciones de temblor interrumpido, lamentos de un pájaro imprevisto,
gotas de impura sal en la garganta, espejos ciegos supurando sombra, destellos cárnicos en su pura derrota, camisas oprimiendo fulgores nocturnos, infantas tropezando con el coágulo inicial, calles de una ciudad que las ratas destruyen, palacios de puertas ahogadas para sí, campos derrumbándose entre astros agónicos, perros desdentados en su gemido y su furia, muchachas volanderas bebiendo su vacío, soldados enfermos de mandatos brutales y sopor. Niños tocados por un semen de metal, puños de rápida ira cortando cada noche, alcoholes de óxido y vinos corruptos, aviones de esplendor y segura catástrofe, arenas trepando los altos jardines, cenizas que se apresuran a buscar su íntimo fuego, papeles ultrajados por restos humanos, bocas perdidas en un silencio voraz, chavales golpeando balones indefensos, hombres destetados por el odio, mujeres mercando el vello más personal y el amargo humo de armas incansables. Esto es preguntar y preguntarse. Y leo otro poema que tiene un acápite de Fernando Pessoa. Não haverá mi portugués es de Sayago. Não haverá un cansazo das coisas, de todas as coisas, como das pernas ou de un brazo, se pregunta Pessoa. Y también empieza preguntando Saúl en este poema: ¿estará ese cansancio reiterado dentro del nacimiento de cada cosa en sí? ¿O solo sabemos de ese desgaste cuando se retrata nuestra sombra en un espejo de vidrios retorcidos? Es así que a veces una cara se reconstruye a sí misma para pelear con nuestra memoria pesadamente, espesamente, porque en ese rostro crece la boca que anduvo por la alzada frontera de un cuerpo. La boca aquella vulnerable como un templo al recibir un jugo bautismal de ácido temblor y de codicia. Los espejos se cansan de su cristal enmohecido, las baldosas susurran húmedos rumores, las toallas se dejan morir en una torpe asfixia de frágiles colchones y almohadas imperfectas. Las paredes se vacían de una luz sin manchas de sol, las palabras se derrumban como hojas de carne, los brazos sostienen camisas moribundas. Las puertas confirman su silencio vertical y 4 zapatos son caminados sobre las aceras roídas por flemas y gases. 4 bestias de pieles gastándose para que 2 humanas figuraciones se aparten de lo propio de sí, se alejen con sus rostros de hueso transparente como 2 soldados que olvidaron el color de su estandarte y el sitio preciso de la última batalla. Muchas gracias. Muchas gracias, pero ahora vamos a decirlo como se decía antes, un intermedio musical. Me estaba acordando ahora, mientras que poemas, de algo que no se habló, que era la pasión que Saúl tenía por el deporte, por el fútbol. Que eso me acuerdo una vez que no sé en qué vuelta andábamos y me llamó por teléfono para hablarme de Peñarol y los goles, y había elegido obviamente mal su interlocutor, porque al final terminamos hablando de poesía, porque se dio cuenta de fútbol. Y en México. Y bueno, si hablabas de Peñarol, Saúl era hablabas de bolsa. Y poesía. en México. Bueno, no sé qué fue, era de Peñarol que me hablaba, me acuerdo. En México adquirió otro gusto, los toros. Ah, No sabía. Como decía García Lorca, es el único arte cuya materia es la muerte. bueno.
canción es una deuda muy antigua que tengo con Saúl. Porque fue compuesta en un rancho de aguas dulces que alquilamos precisamente en el verano del 75. Yo recién había vuelto de Europa, ahí Saúl me hizo el cursillo del partido, el cursillo de cómo actuar en la clandestinidad. Y bueno, por distintos motivos, él se la mostró, se le llevó la milonga a Citarroz, la compusimos ahí una tardecita en el rancho, estaba mi hermana Lil Vidar presente, fue compañera de Saúl, y a quien toda la vida le agradeceré que me hayan acompañado a Europa para que yo no fuera solo. Ellos estaban prácticamente como una especie de luna de miel y aceptaron viajar conmigo y pasaron muy bien. También se lo quiero dedicar a Itzel y al nieto de Saúl que lleva a Itzel, o la nieta, no sé si es nieto o nieta. ¿Nieto? Bueno. Y por supuesto a las Mariluces, a las inefables Mariluces. Se llama Sombra y Rostro y finalmente voy a poder cumplir con lo que quería Saúl, porque dice, pero nadie la graba. Con los muchachos que están presentes de Jardín Humano, Augusto Braslen y Federico Core, que tienen un estudio de grabación y con los cuales estamos haciendo un disco que se va a llamar Celeste Salvaje. Léase la simbología futbolera, ¿no? Nosotros invitamos a los muchachos, el Espacio Mixtura los invitó a los muchachos. Bueno, yo creo que el lunes voy a poner esta milonga que voy a cantar acá. Y fue compuesta un poco así. Yo tenía guardada una música que había tenido un dúo que nos llamábamos Los Matreros, que tuve con Hugo Berbejillo, que es un gran novelista uruguayo. Y tenía guardada una melodía y empezamos a joder con el flaco. Vivíamos en un momento muy, muy lindo, una Semana Santa fue. Pues se vino todo. Pero pasamos muy bien esa semana y estábamos hablando de la vieja parca, ¿no? De la parca, de la que aparece en el Séptimo Sello a jugar al ajedrez con el caballero. Y el caballero la jode a la parca. No sé si recuerdan la película. El caballero le hace una trampa y le regala una pieza y se salva del apocalipsis general, se salva la Sagrada Familia, que es el titiritero con la mujer y el hijito. Y con respecto a lo que dijo Diego del hombre nuevo, no sé qué materia discutiría. Yo tengo 70 pirulos ya. El arquetipo de hombre superior y de hombre que siente el deber de dar la noticia de la inmortalidad. No importa acá los religiosos que hayan, los no religiosos que hayan, y por eso hoy nombré a Gilgamesh, que me quedé sin completar el pensamiento. Saúl encarnaba el arquetipo de Gilgamesh. ¿Pero qué le pasó a Gilgamesh? Fue a buscar la inmortalidad y la encontró, la planta de la inmortalidad en el poema. Y el guardián se distrajo, y Gilgamesh se distrajo, y la serpiente salió de abajo del estanque y se comió la planta. Pero Gilgamesh dijo, yo la vi. Entonces pasó toda la vida en el desierto y después en las murallas de la ciudad escribiendo la noticia. Eso es el hombre nuevo. El hombre que sueña con la inmortalidad que lleva dentro y que tiene que enclavar en este cosmos en el que, gracias a la vida, no voy a decir gracias a Dios, para que estemos todos de acuerdo, en el que gracias a la vida estamos construyendo la espesura del amor. Y ahora vamos a cantar. Hiperlábico. Pero me faltaba decir algunas cosas. Se llama Sombra y Rostro y no recuerdo en este momento. Sé que algunos versos son muy reconocibles, que son de Saúl,
otros son míos, la compusimos ahí una tarde. Después que son famosos no sabe quién es el autor. Sí, y no estábamos mamados. No, por unanimidad. Porque fue una época de mucha sí, copa. pero abstención. Abstención. Anda un rostro por la noche que no se puede borrar, su carne es toda de sombra y sus ojos sin mirar. Anda un rostro por la noche que puede ser la mitad del rostro que se ha perdido más allá y más allá. Puede ser solo una sombra perdiéndose rostro atrás, o puede ser una clara cabellera que se va dejando un fuego en la sombra, fuego vivo de abrazar, porque su reflejo tiembla donde la noche no está y hay un sol rojo naciendo que limpia la oscuridad, y una palabra que crece donde la noche no está. Anda un rostro por la noche que no se puede borrar, su carne es toda de sombra y sus ojos sin mirar, pero su reflejo tiembla donde la noche no está y hay un sol rojo naciendo que limpia la oscuridad, y una palabra que crece, pueblo donde la noche no está. Saúl. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias. El lunes la grabamos. Bueno, yo les agradezco la presencia. Mariluz, te vas a México con el homenaje de todos los amigos. Un aplauso y...